yo defino el trabajo como, o sea, lo vamos a atacar como una remuneración, ¿no? Yo defino el trabajo como eso, o sea, te adscribes a una institución y pues ya te pagan, este, pues por tu trabajo, ya sea físico o mental, depende pues las labores que te hayan encargado, pero pues varía por su salario y por las labores, ¿no? Muy bien, yo creo que el trabajo pues tiene que ser siempre parte de un sistema, de una estructura. Porque, por ejemplo, podemos decir que los animales trabajan, ¿no? Pero yo creo que estaría errado el concepto, porque en el concepto de trabajo sí tiene que estar muy empleado el hecho de que hay un sistema en que una de las partes, pues, trabajas para él, para producir. Yo creo que cuando hablamos de trabajo, pues tenemos que hablar también de libertad, porque precisamente son conceptos que se contraponen, ¿no? Trabajamos para ser libres. Sin embargo, pues al trabajar dejamos de ser libres. El propósito del trabajo pues, es empeñar nuestra libertad para trabajar, para conseguir un poco de lo que queremos, ¿no? Que es nuestra libertad. Pero cuando conseguimos eso, inmediatamente debemos de volver a seguir trabajando para volver a acceder a la libertad. De hecho, la libertad tiene un precio, ¿no? Y el precio de la libertad, dicen, es la no libertad. Dice una frase de Steve Jobs que si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y yo quiero hablar un poquito sobre el tema del trabajo, ¿no? Yo creo que siempre se ve el trabajo con connotaciones negativas. Cuando estamos en la escuela, ¿qué se nos dice, no? Niños trabajen, tienen que realizar los trabajos. Si no trabajas, no vas a salir al recreo. Si no trabajas, le voy a hablar a tu papá, a tu mamá. Y de esta manera se nos condiciona para que eh, pues hagamos forzosamente el trabajo que se nos impone, porque no es por gusto, es porque se nos impone. De hecho, hablando por ejemplo de la Biblia, vemos que Dios castiga a Adán con el trabajo precisamente. Ganarás el sudor de tu frente. O sea, ¿qué lo está ordenando? Pues a trabajar. Entonces yo creo que siempre se nos inculca ese sentido de que el trabajo es visto negativamente, es visto con algo que no queremos, sino que es algo que se nos impone. Sí, exactamente. Pues es precisamente Génesis donde inicia, pues esa, como dices tú, una connotación negativa del trabajo, ¿no? Porque Dios lo pone como castigo. Entonces, es curioso porque ya en los tiempos de, pues obviamente no creemos, bueno, yo personalmente no creo que el Génesis haya ocurrido, el relato del Edén haya ocurrido históricamente, sino que es una construcción ya por ahí del siglo, ¿qué será? 7 antes de Cristo. Pero es raro porque aún en esas épocas ya se veía como algo negativo, ¿no? El trabajo como algo de sufrimiento, algo de dolor. Y hasta la fecha, y ya conforme ha avanzado también el capitalismo, pues obviamente se ha acrecentado esa noción negativa del trabajo. En la actualidad, pues lo que más nos pesa, creo yo, pues es mantener un horario, ¿no? Mantener un horario y pues mantener lamentablemente un trabajo pesado y el salario en los casos de países de tercer mundo, yo pienso que también es una de las razones por las cuales lo vemos como una cuestión negativa. Sí, es, Tata, tú si pudieras ganar dinero sin trabajar, ¿lo harías? Sí, claro, ¿quién no? Yo creo que en ese sentido, pues, es verdad, ¿no? El propósito del trabajo siempre va a ser, pues, el dinero, ¿no? La libertad. Si no tuviéramos la necesidad de tener ese intermediario que es el trabajo, pues simplemente disfrutaríamos nuestra libertad, ¿no? Porque la libertad es eso, la capacidad de ejercer tu libertad sin que nadie la obstruya. Ahí como tú mencionabas bien, Iván, pues el trabajo se inserta dentro de las cuestiones de producción. Y en ese sentido cabe señalar pues que el trabajo pues es uno de los elementos del proceso productivo, ¿no? Junto con el capital, junto con la tierra o los recursos en general. Este, pues el trabajo tiene
una razón de ser social, ¿no? Que es precisamente la de generar la fuerza productiva para la inversión del capital, para la transformación de los recursos y sobre todo para la obtención y el intercambio de nuevas mercancías. El problema es precisamente que el trabajo se crea dentro de una relación social de fuerzas pues contrapuestas en las que uno emplea su fuerza, uno emplea sus capacidades al servicio de otro por algún tipo de salario, algún tipo de remuneración, pero el problema es precisamente que, como vamos diciendo hasta ese momento, pues el trabajo no surge, por lo menos no de forma espontánea o placentera, sino que se inserta como una necesidad que tenemos eh, para sobrevivir dentro del sistema, y que es un sistema eminentemente productivo, eminentemente económico, ¿no? Entonces, yo pienso que la esencia peyorativa que tiene el trabajo hoy en día es que es, o sea, aparte de la natural ociosidad que tenemos, ¿no? Como seres humanos, el problema, incluso más de índole más profunda, es que nos impide precisamente ocupar nuestro tiempo libre en cosas que sí se generan espontáneamente en nosotros. Pongamos en tiempos anteriores, pues la lectura, los paseos, la práctica del deporte, este, la convivencia en general con otros individuos, con otros grupos, pues el trabajo es una interposición, ¿no? Es algo que se interpone y que pesa en nosotros como una obligación precisamente por esa necesidad, ¿no? En el sentido de no ser autosuficientes, pues tenemos que insertarnos en una relación de producción, de cooperación, a veces voluntaria, a veces forzada, con otros individuos, otros grupos, con otras corporaciones. Y entonces ahí es donde viene el problema del trabajo, de empeñar nuestra fuerza o nuestra libertad, como diría Iván, pues en pro de simple supervivencia, porque el problema de nuestro modelo actual es que los factores productivos pues se distribuyen de manera heterogénea, o sea, la cúpula tiene el capital, pues no necesita realmente trabajar, o por lo menos no el trabajo físico, que es el que pesa sobre nosotros, y por el contrario, los obreros somos o son pues, las personas que tienen que emplear su fuerza física de trabajo porque no cuentan ni con capital ni con recursos para delegar esas funciones. Sí, claro. El otro día hablábamos teníamos una plática muy interesante acerca de qué tan viable era que una persona a la que no tuviera que trabajar lo haría, y llegamos a la conclusión de que en muchos casos las personas, aunque no necesiten el dinero, trabajan, porque el trabajo te genera otro tipo de recompensas, a veces no monetarias, sino a nivel social. Siempre es bien visto una persona que tiene un gran empleo y el trabajo te dignifica, el trabajo te hace sentir útil, el trabajo te genera muchos otros factores positivos, pero el problema histórico no ha sido siempre el trabajo, el problema ha sido la explotación laboral de un cierto grupo, porque todas las civilizaciones han trabajado, pero en todas las civilizaciones siempre ha existido la esclavitud. Hoy lo vemos como una esclavitud moderna, una explotación laboral de la clase obrera que se ha venido dando desde hace un par de años, porque como lo menciona Nata, el capitalismo ha crecido, y al crecer el capitalismo, pues se hace más agresiva la, la explotación del obrero. Y es donde viene el problema, porque generalmente una explotación laboral viene con sueldos demasiado bajos que no te permiten un crecimiento personal. Creo que es donde viene la connotación negativa del trabajo, porque si el trabajo fuera bien remunerado, social y económicamente, entonces el trabajo se viera de otra forma. Pero creo que ese es un problema. No sé qué piensen ustedes. Pues sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en el que el trabajo, o sea, en sí mismo, el hecho de ocupar tu tiempo, ocupar tu esfuerzo, ocupar tu conocimiento en una actividad, pues que invariablemente va a traer beneficios a las personas o a la sociedad en general, pues sí te pone como digamos,
como en una postura de que las demás personas piensen que hay virtud en tus actos, y ciertamente lo hay, o sea, realmente es virtuosa una persona que trabaja, una persona que se esfuerza, porque, pues vaya, ejercitan las virtudes que han sido, pues, históricamente consideradas como tal, pero el problema, repito, es que el ejercicio de esas virtudes muchas veces, lejos de dignificar a la persona, que es lo que debiera hacer, hace todo lo contrario, o sea, empieza a cosificar a la persona en el sentido de que únicamente lo mecaniza y lo obliga a emplear su fuerza, a emplear sus esfuerzos al servicio ya ni siquiera de la comunidad como tal. O sea, el problema es cuando el trabajo, ya lejos de significar un servicio a la comunidad que es visible o tangible, pues sirve únicamente a los intereses de determinadas personas o corporaciones y se invisibiliza los beneficios de esas virtudes, los beneficios de esos servicios, y lo único que hacen es amontonar capital en manos de quienes ya lo tenían, y las personas que viven alrededor de nosotros pues ya no, y es el problema también de la especialización o la técnica. O sea, como ustedes bien saben, pues dentro del desarrollo económico y en general del conocimiento científico, la especialización pues es como un resultado, ¿no? De nuestras relaciones de producción, porque las personas cada vez, o más bien, sí, o sea, cada vez se nos es más imposible abarcar 2 o 3 o 4 tareas con el nivel de tecnicismo o el nivel de exigencia de hoy en día. Entonces, yo creo que es el problema o lo que hay que distinguir, ¿no? Entre el trabajo como fuente de dignificación del hombre, como fuente de ayuda social, al trabajo, como lo mencionaban por ahí, el trabajo como una esclavitud moderna, ¿no? En el sentido de pagos ínfimos, falta de prestaciones o seguridad social, que también es un avance, ¿no? Dentro de la evolución económica y jurídica, sobre todo del siglo XX. Un dato curioso es que México es la primera constitución en el mundo que establece a nivel constitucional, vaya, normas sobre el trabajo y seguridad social que eran bastante progresistas en ese momento y que hasta hoy en día lo siguen siendo. Eso en 1917, 2 años antes a la constitución de Weimar, me parece, en Alemania, que también consagró derechos sociales, pero bueno, aquí en México tuvimos la primera constitución que establecía, por ejemplo, montos mínimos de salario, horarios determinados, seguridad social, la creación de instituciones de beneficencia para trabajadores, en la educación, en la vivienda, en el fondo de ahorros, etcétera, ¿no? Pero entonces, esto es lo que hay que distinguir, ¿no? Cuando el trabajo, lejos de significar, lo que hace es envilecer al hombre, ahí es donde viene el trabajo, ahí es donde viene, perdón, la penumbra que recae sobre el trabajo hoy en día. Y es lo que nos impide ver el trabajo como algo bueno, sino más bien como algo malo, como un castigo. Después, como decía, desde 1917 esa constitución, tanto tiempo mm, de leyes en beneficio de los trabajadores, ¿qué, qué frutos ha tomado hasta ahora si sigue habiendo explotación? ¿De qué ha servido que haya tanta legislación a favor del trabajador si sigue igual? Esa sería mi pregunta. Pues yo diría que no existe una mayor cantidad que la de hoy. O sea, hoy en día existe mucha explotación, existe muchas formas en las que las corporaciones grandes pues evitan estas regulaciones, que son, vaya, lagunas dentro del orden jurídico, sobre todo de carácter pues fáctico, de hecho. Pero si no existiera esa legislación y nos basáramos únicamente en una lógica totalmente del mercado, pues realmente seguiríamos viviendo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, porque pareciera que no, pero aún estas normas, al constituir pues impedimentos formales a que el patrón explote en sobremanera a sus trabajadores, pues lo que hace es disminuir el impacto, ¿no? O sea, hay muchas faltas y muchas carencias, pero indudablemente algún beneficio trae. De lo contrario, seguiríamos pues con las mismas condiciones laborales del siglo XVII, ¿no? Trabajando de 12 a 18 horas diarias, con las tiendas de raya que existían acá, por ejemplo, a inicios del Porfiriato, que eran tiendas, o sea, el dinero que te pagaban en la empresa o en la hacienda, tenías que irlo a gastar en una tienda dentro de la misma hacienda que seguía perteneciéndole al mismo dueño de la hacienda.
Entonces, vaya, ahí realmente el dinero ni siquiera era de tu propiedad porque no podías hacer uso de él de manera libre. Entonces, pues así en corto, los beneficios que ha traído esto es que no exista una mayor impunidad o una mayor falta de estabilidad laboral a como la teníamos hace 2 o 3 siglos, aunque como digo, pues falta mucho, mucho, mucho por regular todavía. Ok, Oye, pues también gracias. el trabajo de los niños, el trabajo de la mujer también pues fue regulado, ¿no? En algún tiempo los niños trabajaban, este, en trabajos pues demasiado pesados para ellos, ¿no? Incluso mujeres. Y pues es parte de lo que el derecho laboral se ha encargado, ¿no? Y las constituciones, en estar en defensa de, pues, de todas esas cosas que en algún momento pues no se les prestaba atención y sencillamente pues eh, la legislación pues les ha favorecido en cierta manera, ¿no? Pero aquí quisiera entrar ya a los trabajos estos, a los trabajos estos de mierda, ¿no? Estos trabajos que pues todos sabemos que, o sea, que nadie los quisiera trabajar, pero que se tienen que trabajar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles definirías tú como trabajos de mierda? Ajá, ¿cuáles? Pues cuáles se les ocurren. Yo pienso, por ejemplo, Abogado, güey. eh, Ser maestro, güey, es uno de esos, pero Estar ser ilegal allá maestro, en Estados Unidos, güey. o sea, como decimos, pues tiene que ver mucho el factor de lo que se hace y cuánto se gana, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en estos trabajos donde haces comida, a mí, en los que yo he estado, lamentablemente, pues me parece una tremenda estupidez. O sea, yo sé que es algo que se consume, ¿no? O sea, comida siempre se va a consumir. Lamentablemente es de esos trabajos en los que son muy pesados y que son mal pagados. pero el problema es que no en todos los lugares son tan buenos, no son tan mal pagados. Es que el problema viene a ser cuando el Estado permite que un trabajo nada más te dé para sobrevivir y no para crecer personalmente. Entonces, cuando un trabajo nada más te da a ti para sobrevivir, ya sea volteando carne para hamburguesas, trabajando en la construcción, sacando copias, de maestro, de lo que tú quieras, pero si un trabajo nada más te da para sobrevivir y no para crecer personalmente, entonces, y económicamente, entonces se convierte automáticamente en ese tipo de trabajos de los que estamos mencionando. Pero entonces no es tanto que sea el trabajo, sino es el sueldo el que lo hace de ese modo. Ese es el problema, que se ha permitido a los empresarios, se le han las leyes o las lagunas en las leyes favorecen a ese grupo de personas, a los empresarios, y protegen a ellos en lugar de proteger al empleado. Ese es donde viene el problema. ¿Cómo se ha permitido eso? Es lo que no tengo idea. Es que sí, precisamente, o sea, yo ya estoy de acuerdo en eso, no es tanto el trabajo, incluso el trabajo más, o sea, literalmente sucio como, no sé, quienes limpian de algún tipo de cloacas o quienes están en los basureros municipales, estatales, pues realmente, o sea, hay trabajos que se tienen que hacer porque definitivamente alguien tiene que hacerlos, ¿no? O sea, sí, que es un trabajo que por lo general las personas en su conjunto, pues, prefieren pagar a alguien por hacerlo y hay quien al no tener otro medio, vaya, pues los hace, ¿no? Como esos que mencionan, recoger basura, limpiar baños, eh, no sé, cualquier cosa que se les ocurra en ese sentido, pero aún esos trabajos, o sea, si de verdad tuvieran un sueldo que fuera acorde con lo que hacen, con los riesgos a los que se enfrentan, con el tiempo que sacrifican, ¿no? De no estar con su familia, de no estar actualizándose en alguna otra área en pro de la sociedad en general, pues ese es el problema. Entonces, esa variación entre trabajo y
y salario o sueldo el verdadero problema. Por ejemplo, por aquí a la mano tengo un manual de historia y economía, un compendio de ediciones Quinto Sol, en el que viene una frase que ahorita que mencionábamos lo anterior, me acordé y pues sí pude encontrarla, que dice: los capitalistas procuran siempre reducir las condiciones de vida del obrero al mínimo indispensable para mantener su existencia. Y son precisamente a esos intentos que se opone la lucha de la clase obrera por el ascenso del nivel de vida. Es decir, como decíamos, el capitalista o el empresario hoy en día, que definitivamente estamos en un modelo de producción capitalista, al empresario lo que quiere es precisamente reducir al mínimo las condiciones de existencia de un obrero para que únicamente tenga para sobrevivir y ese instinto natural que tenemos por la supervivencia los obliga a aceptar estos trabajos de mierda que mencionaba Nata, limpiar baños, recoger desechos peligrosos, lo que sea, porque no tienen de otra. Es decir, hay como un control sobre la vida de aquellos que trabajan, de los obreros, que no les queda de otra más que aceptar ese trabajo. Tienen de dos: aceptar ese trabajo, bueno, tres, ¿no? Tienen que aceptar ese trabajo, tienen que robar o cometer algún crimen o morir, ¿no? Entonces, ese es el punto de verdad donde hay que hacer como la distinción entre cómo hacer que él sea, porque ya sabemos que el trabajo sí dignifica, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, lo que tú quieras, pero el salario es el problema, porque el salario es precisamente como la base de esta relación obrero-patronal, ¿no? O sea, la función del salario la que condiciona también eh, una gran faceta de cuestiones laborales, y es ahí donde los gobiernos deberían interferir y hacen el intento, aunque hay quien dice que de forma errónea, a través de salarios mínimos, a través de organismos de mediación o conciliación entre los patrones y los obreros, comisiones que determinan riesgos y enfermedades laborales, pero el punto es que a final de cuentas el monto que le llega a la mano del trabajador y a su familia es tan miserable, pues que no le permite ni siquiera renunciar a ese trabajo y buscar otro, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo en ese punto que comentaban. Yo nada más quisiera, creo que estamos hablando todos desde una cosmovisión y a lo mejor desde el punto de vista en el que, del lugar en el que nos encontramos, la experiencia que tenemos, pues nos permite teorizar, citar autores que han hablado ya sobre el tema, pero creo que en esta sala hay una persona que podría aportar una visión muy diferente a la nuestra por su propia experiencia, y es Alegría. O sea, yo quisiera saber qué piensa él de todo lo que estamos diciendo, de las diferentes teorías, tanto o sistemas, tanto capitalista como socialista, y qué piensa él de todo este rollo, o sea, el trabajo. Yo estoy de acuerdo, claro, el trabajo dignifica, pero tengo ciertas dudas acerca de cómo arreglamos eso del salario, si de eso depende que sea un trabajo de mierda, como dicen, si de eso depende, si depende de que quién va a aumentar esos salarios, hay que obligar al capitalista, al empresario, como se le diga, a que aumente el salario, el Estado tiene que obligarle al capitalista que aumente el salario, o es que tiene que haber algún sistema que haga que ese salario alcance para más cosas. Tengo más dudas que afirmaciones, pero ¿qué podemos hacer mediante el salario? ¿Para qué? Para dejar de llamarlo un trabajo basura. Aumentar el salario, o que ese salario que tienen alcance para más cosas. Pues es que yo siento que es una pregunta o una cuestión muy, pues, circular, por decirlo así. O sea, si el salario no alcanza, o sea, si el salario alcanza, pues no hay necesidad de aumentarlo. Si el salario pues no alcanza, pues que se aumente, ¿no? Siento que prácticamente es la misma cosa, ¿no? O sea, aumentar el valor de tu dinero o aumentar pues las porciones de dinero que te dan que no valen tanto para que ahora sí valga lo que debería, ¿no? No sé cómo lo ves. Por ejemplo, aquí, digamos, la gente protesta y dice que el salario no alcanza, pero
también el gobierno restringe que llegue de afuera el, productos más baratos, entonces por eso también no le alcanza y piden aumento de salario, entonces abaratar los costos de las cosas que hay, supongo. Bueno, pero eso también ya tendría que ver con una parte de, pues, de comercio exterior y de, pues, política, de importaciones, ¿tú eres de Bolivia? Sí, sí. Ah, pues por eso. Sí, hay, hay unas cosas que se llaman medidas de salvaguarda que sirven para proteger la industria nacional. O sea, por ejemplo, México, pues, hizo todo lo contrario que Bolivia, abrió sus fronteras a, por ejemplo, maíz americano, trigo americano. Y lo que hace Estados Unidos es que pues subvenciona, o sea, le paga a los granjeros por producir. Ahora sí que ellos no ganan de lo que venden, sino de lo que el gobierno les da para poder tener el maíz más barato del mundo. Entonces, le venden a México maíz súper barato que ni siquiera es costeable, ni para ellos, o sea, que pierden dinero al vendérnoslo. Y pues al hacer eso, pues arruinan nuestro negocio el de los campesinos, ¿no? O sea, los dejan sin negocio. Entonces es una política pues muy controversial, o sea, se entiende por qué muchos países prefieren cerrar sus fronteras. Entonces siento que por ahí igual no sería como que la cuestión determinante en cuanto a por qué no nos alcanza para los productos. Ahorita que estabas hablando de abrir fronteras o cerrar fronteras, les quería preguntar, ¿qué tanto ha beneficiado o qué tanto perjudicó el Tratado de Libre Comercio a la mayoría de los trabajadores en México, por ejemplo? Cuando haces un tratado con países que no están económicamente a la par del tuyo, Ujú. creo que eso termina por perjudicar a la mayoría y beneficiar solo a unos pocos. Hay personas que cuando yo les comento esto me han dicho, pero el Tratado de Libre Comercio, sin él no se pudiera tanto, no se pudieran tantas cosas. Y yo siempre les recuerdo que tratados siempre ha habido. El problema es que se abrió las puertas completamente, ¿no? Porque antes del Tratado de Libre Comercio ya existían las importaciones y las exportaciones. Sí, o sea, siempre han necesitado de productos de otros países, o sea, eso no es algo nuevo que se haya descubierto con un tratado. De todos modos, aunque no hubiera, Estados Unidos nos seguiría comprando muchísimas cosas. Y nosotros a ellos, claramente. Pero con el tratado la parte más mala, la más peor es que pues vienen varias restricciones. Por ejemplo, una de las más importantes es que no podemos desarrollar industria aeroespacial. México no puede producir aviones aunque quisiera, aunque tuviera la tecnología y aunque tuviera los ingenieros. No podemos porque el tratado nos lo prohíbe. No podemos producir autos especializados, nada más armarlos. No podemos Entonces, producirlos hay de principio a fin. una mentira. Podemos hacer varias cosas nada más por esa restricción que pues, así como tú bien dices, Javi, el tratado se centra pues sí, se concentra en mantener al país menos desarrollado como un proveedor de materias primas, pues, de recursos, ahora sí que más que nada, y Estados Unidos pues que sea el que procesa, el que produce y que nos lo revende más caro. Yo tengo dos preguntas que quiero poner aquí sobre la mesa, a ver qué piensan. La primera es, ¿para qué trabaja el hombre? ¿Cuál es el propósito de que el hombre tenga que trabajar? Y dos, ¿por qué hablemos de este grupo de obreros? Si el obrero como tal, al que hacemos alusión aquí, al que nos referimos, es el mismo obrero del pensamiento y de la teoría de Marx. Y si es el mismo, o si no es el mismo, que ha cambiado, que no ha cambiado, si el movimiento, por así decirlo, la protesta, sigue vigente, si no sigue vigente, ¿por qué no sigue? ¿Cuáles son las condiciones? Y todo esto, o sea, porque si ellos siguen manteniendo una calidad de vida semejante a la que este hombre ya
denunciaba desde siglos atrás. ¿Por qué? Porque durante tantos años se ha mantenido el sistema tal cual y porque este grupo de obreros que se podría decir son la mayoría mundial, no hacen nada, o sea, para cambiar de alguna manera la condición de vida y el sistema en el que viven. Esas serían las dos preguntas, cuestiones. Yo pienso que respondiendo a la primera pregunta de por qué trabaja el hombre, creo que en la respuesta romántica sería pues para su crecimiento, para su dignificación, para su desenvolvimiento en la sociedad y todo eso, pero esa es la respuesta romántica. La realidad es que hoy en día el hombre trabaja para vivir, el hombre trabaja para sobrevivir, el hombre trabaja para llevar alimento a su familia, el hombre trabaja para tener un techo donde vivir porque ya ni siquiera eso está garantizado. Entonces, este es un sistema que te arroja solamente una opción: o trabajas y le entras al sistema, o el sistema te aplasta, ¿no? Entonces, si trabajas te aplasta menos, pero también te aplasta. Va. Y abordando la segunda pregunta de por qué, si esto se ha venido denunciando desde siglos pasados, ¿por qué la clase obrera o los obreros no hacemos o no hacen nada en todo el mundo para seguir igual? Y creo que porque el mismo sistema está hecho para que no les dé tiempo a la mayoría de pensar. Entonces, cuando no te da tiempo de pensar, porque si te detienes a pensar, dejas de sobrevivir, porque si te detienes a pensar, dejas de trabajar, y de tu trabajo depende esa subsistir, entonces es donde viene el problema. Es como un círculo que interminable, donde siempre tú tienes la desventaja, donde siempre un grupo, al formar parte del grupo oprimido, pues difícilmente te detienes a intentar protestar, porque además de todo, para protestar tendrían que ser todos, y no todos piensan lo mismo, porque una de las cosas más maravillosas que ha hecho este sistema es hacerle creer a la clase obrera que no forma parte de la clase obrera, sino de la clase media. Ese es un problema grandísimo. En México, por ejemplo, Bien. tú le preguntas a un mexicano de qué clase es, y aunque él no tenga auto, aunque él no tenga casa propia, aunque él esté pagando la estufa a crédito, él nunca te va a decir que es que es pobre. Él siempre te va a decir, somos de la clase media, porque por muy bueno o malo que parezca, depende cómo lo veas, siempre hay alguien que está peor que tú. Entonces, de ahí viene el problema. O sea, yo le decía a un amigo, no, tú no eres de la clase media. La clase media es los que tú piensas que son ricos. La clase alta, la verdad, ni la hueles, papi, pero Ahí va, Javi. Yo digo que es una cultura de aspiración en la que vivimos. Y Por esa ejemplo, aspiración, bueno, nada más para que continúes en tu respuesta, ¿y esa aspiración crees que es natural en el hombre o también es impuesta? no, fue implantada y bien cabrón, pero así como decía, ¿quién estaba hablando? Javi, ¿no? Sí, Si se dan cuenta, por ejemplo, en programas como Shark Tank, que se volvieron así súper virales y famosos, y la gente pues se cree que siguiendo sus pinches consejos, todos pedorros, güey, que glorificando empresarios, glorificando gente rica, de alguna manera, algún momento les va a tocar a ellos. Y así estén hasta el estrato más bajo, hasta la casta más baja, siempre vamos a tender a ver hacia esas personas de manera aspiracional. Y esa aspiración, así como, más o menos como en la película del hoyo, pues nos brinda cierto egoísmo, cierta pues, imposibilidad para poder pensar en un cambio, en una reestructura del sistema como tal. Y como ya estamos tan alienados con esa cultura de aspiración, pues no podemos hacer más que pues, unirnos a la meritocracia, unirnos al sistema y pues chingarle un chingo, así como dicen varios, para que nos vaya bien. El problema yo creo que es ese, que nos han vendido muy bien y que nos han implantado incluso nuestros papás, de que estudia para que te vaya bien en la vida, ¿no?
esa cultura de aspiración que fue muy impuesta. Oye, Arturo, y de Ajá. hecho esos consejos como que ya están Son caducados arcaicos, y sí, como no, no, caducados no, porque hoy el completamente. estudia para que te vaya bien en la vida, ese consejo Pues queda cada vez hay debajo de más los youtubers, licenciados, queda sí, debajo de los influencers, o sea que realmente tienen rangos de sueldo mensual vato, que un profesionista nunca lograría en su vida. hay licenciados siendo Rappi, ahí matándose bajo el En la sol en la pinche obra. bicicleta, sí, no, está canijo. Y pues Bueno, poco a mira, poco, ajá, nada más para complementar un poquito lo que decía Javi respecto a la respuesta de la primera pregunta. Decía, el aspecto romántico, la respuesta romántica sería que trabajamos para autorrealizarnos, para la autorrealización. Y eso me recordó que en esta semana uno de mis ex maestros estaba haciendo una crítica a la teoría de la pirámide de Maslow, de las ajá, necesidades. Y él ok. decía que estaba mal conceptualizada porque no tomaba en cuenta esa pirámide de las necesidades, la realidad o el concepto de la mayoría de las personas que pertenecen a la clase obrera. Bueno, pues si conocen la pirámide, inicia con las necesidades fisiológicas, Fisiológicos. comida, beber, esto. Luego las necesidades de seguridad, las de autoestima. Bueno, ya una vez que el hombre tiene cubiertas todas esas, es que puede virar o aspirar a la última, que es realización. Y dice, ¿y quiénes alcanzan ese último peldaño de la pirámide de la autorrealización? Bueno, pues un sector muy Muy minúsculo de elevado, la, ajá. sí, que es realmente esa gente de la élite de la sociedad que realmente tiene los medios de producción. Entonces, realmente una persona perteneciente a la clase media o a la clase baja, que realmente no existe la clase media, existe una clase poderosa y una clase que sirve, Dominada, nada ¿no? más. Sí, y entonces los únicos que tienen o pueden aspirar a ese último peldaño de esa pirámide es esas personas que son dueños de los medios de la producción y los demás pues no. O sea, pueden aspirar a tener las tres, cuatro partes de la pirámide cubiertas, pero entonces en ese sentido no es aceptable o aplicable para toda la población. Yo creo que también parte del problema es que lo estamos viendo desde una perspectiva completamente occidental. Pues, así como tú dices, la autorrealización está hasta arriba, pero después de que cumpliste todos esos peldaños que pues tuviste que haber trabajado y sacrificado un chingo de tiempo y de esfuerzo e intercambiado trabajo por ello, ¿no? Pero si nos vamos a otras culturas que pues no lo ven así, como, no sé, la hindú, algunos pues, confucionistas de por ahí de Asia, ¿no? Se autorrealizan incluso sin tener para comer, ¿no? Yo creo que incluso la pirámide de Maslow, no sé si voy a sonar muy conspiranoico o no, pero pues no importa. Siento que ha sido también una herramienta de alienación para que siempre estemos buscando primero esas cosas, a lo mejor materiales, a lo mejor por las que tenemos que intercambiar nuestro tiempo antes que autorrealizarnos a nosotros mismos, antes que pensar que pues podemos vivir plenos, a lo mejor sin ser parte de todo este juego, ¿no? No sé cómo ven ustedes eso. Simón. Sí, Yo pienso, dale, dale. sí, yo respondiendo a la primera pregunta, o sea, pienso lo mismo. Eh, Pienso que, bueno, como decían en torno a la felicidad, ¿no? O sea, desarrollarse o ser feliz para mí es algo que va muy de la mano. Entonces, como decía Aristóteles y como decían otros filósofos como Bertrand Russell, el hombre no es feliz hasta que tiene lo básico, ¿no? El problema es que ahorita ya no se busca lo básico, el problema es que ahorita ya se busca, pues, lujo, o sea, ya no quieres un celular que cumpla las necesidades, sino que quieres un celular bueno, un celular de lujo. Yo, por ejemplo, les comentaba hace tiempo de cuando empecé a buscar un departamento, pues, obviamente no quería un cuchitril, ¿no? Donde fuera a llevar a mis amigos, amigas, y que vieran la casa toda chagarras, sino que incluso ahorita que Beto y yo estamos buscando un depa, pues no estamos buscando algo, pues algo jodido, pues. Y es una mentalidad que tenemos todos.
que no queremos nada más satisfacer las necesidades básicas, sino que queremos satisfacerlas con lujo, que pues es parte del mismo sistema este capitalista y consumista, ¿no? Sí, creo que así es la mayoría, pero ojo a que tenemos que hacer un paréntesis de que ese tipo de necesidades o ese tipo de necesidades que tú estabas comentando no son las necesidades del 80% de la población, porque, o sea, no estoy diciendo que las personas que aspiran a un buen departamento o que aspiran a un buen celular no sean también parte de los afectados, pero hay aún personas que son más afectadas. Hay personas a las que incluso quisieran un cuchitril, a las que incluso no quisieran un celular, sino que quisieran tener para darle alimento a sus 5 hijos o a sus 2 hijos o a su único hijo. Personas a las que no les interesa un celular, sino que les interesa un plato de comida sobre la mesa diario. Entonces, ese tipo de personas son las que más se ven afectadas por esta agresividad del sistema y esta agresividad de la explotación laboral a las que se ven afectadas millones y millones de personas por ejemplo, en Latinoamérica, en nuestro México, ¿no? Esas personas que trabajan jornadas laborales de 12, 14 horas y que tienen que pagar una renta y que tienen que alimentar a su familia y que el salario al que ellos, el que ellos se ganan no les alcanza para cubrir pues esas necesidades más básicas. O sea, esa gente está aún todavía peor. Ya, y ya no hablamos de la gente que está en lugares o en zonas más marginadas, en lugares como en la sierra y ese tipo de cosas. O sea, estamos enfocándonos en problemas ya de zonas urbanizadas y creo que también es importante hablar por el otro grupo. Yo preguntaba que para qué o con qué propósito trabaja el hombre. Y luego lo ligábamos pues con esta idea de la autorrealización. Y sí, se me hace muy chido eso que dice Arturo, de que pues tenemos que hacer esa comparación entre Occidente, y las diferentes cosmovisiones que se tienen en torno al trabajo y al sentido de la vida, de la felicidad y de la realización. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay una cultura muy exacerbada en el sentido de que la felicidad es sinónimo de Bienes de cosas materiales. materiales, sí, de un bien material. Entonces, por ejemplo, voy a poner como ejemplo dos libros que he leído en torno al dinero, a ese rollo, que es El monje que vendió su Ferrari y La paradoja del liderazgo. Esos dos libros tienen en común el hecho de que los autores que lo escribieron perdieron familia por falta de tiempo, perdieron salud física, salud mental y casi pierden también la vida. ¿A causa de qué? A causa de un exceso de trabajo inhumano. Y bueno, pues, ¿qué vemos ahí? Que la aspiración para ellos o la realización para ellos es obtener el mayor ingreso, tener los mejores bienes materiales, ¿a costa de qué? A costa de todo, incluso de la vida. Entonces, no recuerdo el autor, pero la frase dice eh, que el hombre es muy paradójico, pierde su salud mental para ganar dinero y después tiene que perder su dinero para recuperar su salud mental. Y creo que esa es la realidad o la definición de las personas actuales. O sea, Robert ahorita decía, hace rato decía que en torno a lo de la especialización, que lo que nos jode de alguna manera es como que no tener el tiempo necesario para especializarnos en una cosa, hacer más de una actividad a la vez. Y creo que esa es una de las necesidades más exigidas en la actualidad en todo trabajo, que la persona tenga una habilidad para hacer una multitarea, que pueda hacer más de una labor a la vez, o sea, que tenga su especialización en una cosa, que sepa hacer también de esto, que sea técnico en aquello. O sea, las vacantes hoy en día te exigen más de lo requerido, ahora sí que por un sueldo muy, muy mierda. Y podemos pensar, el multitasking
es un concepto o un concepto de trabajo muy evolucionado del siglo XXI, en la sociedad postindustrial que no se veía en sociedades anteriores a esta. Y entonces Chulhan aquí va a hacer una crítica muy interesante. Dice, no, esta actitud de multitarea no es un progreso de la humanidad, sino un retroceso hacia lo más bestial. Dice, el multitasking está muy desarrollado entre todas las especies. Dice, basta con que nosotros vayamos a una selva para ver que al mismo tiempo que el león come, se cuida de no ser comido. Al mismo tiempo que duerme, tiene que estar vigilando que otro animal no lo devore. Y en ese sentido, entonces, uno se pone a pensar, siempre pensamos o asociamos que progreso es sinónimo de mejoría. Y ahí es donde uno tiene que ser muy crítico. Si realmente todo el progreso tiende para un bien humano. Y yo siempre voy a ser muy crítico con este concepto progreso. Y el ejemplo nos lo pone el siglo XVIII, siglo XIX, que todo giraba en torno a los avances de la razón, del razonamiento humano. Se alegraban de salir de una época de tinieblas, de la Edad Media, y que de ahora en adelante la razón los iba a guiar. Y sí, precisamente fue la razón la que los guió a tener las dos mayores tragedias de la humanidad, que fueron las dos guerras mundiales. ¿En el nombre de qué? En el nombre de la razón. Entonces, progreso para mí nunca va a ser sinónimo de mejoría. Y eso lo podemos ver actualmente en el trabajo. Y las personas mueren a causa de un exceso de trabajo. Y creo que es importante resaltar eso que estás diciendo, porque el discurso de la meritocracia no hace más que esconder una desigualdad sistemática que ya existe. Entonces nos venden el discurso de la meritocracia porque el que trabaja más trabaja más para sobresalir, cuando no necesariamente es de ese modo. Entonces, si la gente está perdiendo todo por trabajar más y aún así no se está realizando o no está saliendo del hoyo en donde estaba, entonces estamos hablando que el discurso de la meritocracia se cae porque para lo único que sirve es para justificar la riqueza desigual de unos contra otros. Así es, siento que estamos entrando en un neofeudalismo, por decirlo así, en la que pues el obrero, el estrato más bajo, pues nada más trabaja hasta morir, nomás para no morirse antes de hambre, ¿no? Ya no importa tanto su realización, ya no importa tanto ni siquiera poder ser propietario de un pedazo de tierra, tal vez ni siquiera de los muebles que compra, porque hay gente que se muere endeudada. Y entonces, ¿de qué nos estamos, o sea, contra qué estamos intercambiando nuestro tiempo, ¿no? O nuestro trabajo. Realmente yo creo que ahí es donde radica la cuestión. Antes, pues por lo menos una persona aspiraba a una casa, algo que dejarle a sus hijos, ¿no? Cuando se muriera. Pero ahorita, sobre todo con las nuevas generaciones, pues ya ni siquiera se aspira a eso. Muchos de los centennials o de los de generación Z ya no se ven como propietarios de una casa ni siquiera en un futuro. Solamente, pues no se quieren morir de hambre. Siento Oye, que, y ajá, también hay que anotar lo deshumanizante que es este nuevo sistema de trabajo. Por exactamente. ejemplo, se dice que el Internet ha hecho del mundo una aldea global. Prácticamente sabemos lo que sucede al otro lado del mundo por el Internet. Pero mira, cómo son las cosas. Si hablamos del feudalismo, el empleado por lo menos, o el siervo por lo menos sabía para quién trabajaba y quién era su Ajá, patrón. Y en exactamente. la actualidad, con las empresas multinacionales e internacionales, uno trabaja y no sabe ni siquiera para quién lo hace. Así es. Sí, O sea, hay una realmente, sí, sí, desvinculación y una sí. deshumanización bien machín. Esa es una, también es un punto muy importante, la elevación de las empresas o de las corporaciones a un nivel en que ya son entes autónomos, que pues ven por sí mismos y pues crecen, a costa de cualquier cosa. O sea, realmente se basan sobre un solo principio, que el objetivo de una empresa es generar riqueza y ser redituable.
Entonces, ¿a costa de qué? Pues no le importa. Y como no es un humano, como no es una persona, no es un Hitler al que le podemos tirar de tirano, al que le podemos tirar al que lo podemos villanizar, por decirlo así, ¿no? Justo lo que tú decías, o sea, estamos siendo cada vez pues, controlados por alguien a quien no le podemos echar la culpa, y eso hace que sea todavía más difícil rebelarse en contra de ese propio sistema. Antes te podías pronunciar contra el zar, contra el rey, contra el tirano, Sí. pero ahorita ¿contra quién? Si ya no sabes quién es el que te oprime. Y la idea de fondo es que hoy a una empresa se le llama una persona moral, Así que es, lo menos que tiene desde es persona moral y moral, y de porque persona. para la empresa, si tú estás enfermo y no puedes acudir porque no estás en condición al trabajo, una persona quizás tu jefe lo entendería, quizás se pondría en tu lugar, pero algo que no es humano, como tú dices, y que no tiene moral, pues no va a poder razonar de una manera lógica. Entonces, sí, el sistema, como decían, pues se va a blindar siempre contra todas estas exigencias del trabajador y pues los así dándole el nombre de persona y de moral a algo que no lo tiene y que se basa en algoritmos y en protocolos. Entonces, una máquina, por ejemplo, Google, no se va a lamentar si arroja un dato eh, que le causa daño a una persona, ¿sí? Porque no es una persona, como tú dices, si no tiene moral, diferente a un hombre que sí lo hiciera. Y eso Exactamente. lo dicen en el dilema de las redes sociales. O sea, cuando tú le estás mintiendo a alguien y sabes que lo estás haciendo, entras en un conflicto moral. Sí, pero cuando nosotros utilizamos las redes sociales para influir a las personas a que hagan algo negativo contra ellas, pues la máquina no siente ese remordimiento porque es una máquina. Y lo mismo pasa en el sistema laboral, cuando se le da nombre de persona y de moral, algo que es inhumano. Es que si te das Oigan, cuenta, la despersonificación, bueno, la deshumanización, es aparentemente lo que más genera productividad, es lo más eficaz y lo más, redituable. exacto. La automatización de los procesos es lo más redituable, o sea, cada vez el humano va perdiendo más relevancia en cuanto a su carácter de, pues, herramienta económica. Este, y lo peor es que mientras todavía no se puede automatizar todo, pues quieren automatizarnos a nosotros como humanos, o sea, quieren deshumanizarnos, quieren, pues cada vez nada más hay que darse cuenta con muchas empresas multinacionales como pues, los de delivery, ¿no? Que pues, realmente no son empleados, sino les dicen socios y no tienen ningún derecho, y pues los patrones no tienen ninguna obligación fiscal ni social para con ellos, ¿no? Sí, Nada más se ven como son estrategias que utiliza el sistema Bill Machine para desposeer al empleado de todos sus posibles derechos. de todo su Eh, carácter humano. sí, pensaba, por Oigan, ejemplo, dale. no, no, dale, dale. Termina. Bueno, pensaba, por ejemplo, hablando de la motivación intrínseca y extrínseca. eh, Todos saben que eh, el humano para que trabaje tiene que tener una meta, un objetivo, y esto conlleva una motivación, mucha dopamina. Entonces, en torno a la motivación intrínseca y extrínseca, se cuenta el chiste de que un judío se muda a un barrio donde viven puros musulmanes. Los Mm. musulmanes siempre iban a insultarlo todos los días. Entonces el judío pues se las arregla y dice, bueno, cada vez que ustedes me insulten, les voy a dar un peso. Si se sacan de onda, dicen, ¿por qué nos vas a pagar por insultarte? Bueno, ¿hacen el trato? No, sí lo hacemos. Al siguiente día llegan y lo insultan y les da 50 centavos. Dicen, oye, pero ¿por qué 50 si habíamos quedado en el peso? Bueno, ¿lo aceptan o no? Sí. Al tercer día llegan y cada vez les iba pagando menos hasta que les ofreció un centavo. Y dijeron los musulmanes, no, pues mejor no porque es muy poquito. Entonces, ahí está cuando la motivación pasó de ser intrínseca. Ellos lo hacían sin ser redituados, sin ser Sí, por gusto. recompensados, sí, y por gusto. Entonces, cuando él logra cambiar la motivación intrínseca a extrínseca, él podía controlar la motivación de ellos. Y eso Verga, pasa en está el fuerte. trabajo y eso es un punto que analiza muy bien Chulhan respecto a Foucault.
Foucault, por ejemplo, habla del panóptico y de la sociedad que es muy restrictiva y que es muy vigilatoria. Y antes era el modelo de trabajo así. Las empresas te checaban, siempre estaba el jefe sobre ti. Y se dan cuenta que entonces el empleado no rendía mucho. Y entonces cambia el viraje. Ahora la idea es de que no, que él se autovigile, que él sea su propio vigilante. Y ahora lo que se habla mucho son de incentivos, de De motivación personal, bonos. de lograrlo. Y ahora el que tiene la obligación de lograrlo ya no es el patrón sobre ti, sino tú mismo. Entonces, Sí. hoy también otro rollo que ha cambiado en el trabajo es que hoy las personas se autodenominan sus propios jefes. Dicen, no, soy mi propio jefe. Y lo que están diciendo Chulhan, sin saberlo, dice, soy mi propio ogro, soy mi propio amo, yo me esclavizo, yo mismo me jodo, yo mismo me chingo. Verga. Sí, güey. Hasta da miedo. Yo les iba a preguntar precisamente por ese carácter, pues inmoral que a veces se ven, pero ya entrando en un plan ya del trabajo en sí, ¿no? Porque pues es parte de los factores que lo hacen un trabajo de mierda, ¿no? Que es el ambiente laboral. Fíjense que el otro día estaba, pues en este último trabajo que tuve, se acercó un supervisor y me dijo, si yo no tengo un buen ambiente laboral, fracasé como gerente. Entonces fue algo bien chocante para mí porque ¿quién piensa eso? Ahorita, ¿qué gerente piensa eso? En todos los trabajos en los que he estado me ha tocado siempre un gerente o un jefe que, pues que tiene poder, ¿no? Que se siente con poder y tiene la necesidad de mangonear a la gente, de insultarla incluso. Entonces, yo quisiera preguntarles de dónde creen que venga esa idea, ¿no? De que ya soy jefe, tengo que joder a la gente. Yo quiero Y responder a eso, tiempo. pero Dale. Dale. sí, Fíjate que en algún trabajo que tuve, yo estaba aspirando para ser gerente. Y fíjate lo que me dijo el jefe, es que tú eres bien blando con la gente, o sea, ¿cómo? O sea, tengo que ser castroso para que me den el puesto de gerente o cómo. checa, Nata, y fíjate cómo no te estás dando cuenta de algo, y por eso, porque no hay conciencia de esas cosas, es que el sistema se sigue reproduciendo. Mira, las empresas y los empresarios se dieron cuenta de algo que el empleado todavía no, que la persona que pertenece a la clase obrera, ellos se dieron cuenta que el motor de la economía son ellos, los empleados. Y entonces entienden, si ellos son los que trabajan y los que hacen que se produzca nuestro capital, pues vamos a tratarlos bien. Y entre mejor los tratemos, más van a rendir. Entonces vamos a darles todas las comodidades que ellos quieran, las mejores instalaciones, que se distraigan, que no se sientan estresados, que tengan una hora de yoga, que tengan un programa de capacitación, de irse superando, una universidad, darles bonos, todo. ¿Por qué? Porque entendieron que sin ellos no pueden hacer nada. Tienen el barco, pero necesitan el motor. ¿Y quién es el motor? Pues ellos, los trabajadores. Y si eso lo entendiera a la inversa, la clase trabajadora, chis, si nosotros ellos no hacen nada, no, ahora nosotros vamos a poner las reglas, nosotros vamos a exigir, las cosas cambiarían, pero como es un sistema muy sutil, pues no lo percibimos y nos controlan a su antojo y nos hacen creer que, mira qué bonitos, nos tratan muy bien, nos van a dar un buen ambiente laboral. Sí, pero ¿para qué? Para que nosotros les sigamos produciendo de la mejor manera posible. Eso que has vivido tú, Nata, también yo lo he visto más o menos, güey. La gente, los patrones se sienten más motivados a darle puestos de mando a personas, güey, que son mala onda con los demás trabajadores o personas que se sienten superiores a los demás trabajadores o que les gusta hacer menos y no entiendo por qué. Yo le he dicho a varios encargados, güey, pero si tú eres de nosotros, ¿cómo es posible que te estés poniendo en contra, güey? O sea, o que estés tratando así a las personas. Y, y me dicen, es que es mi trabajo. Le digo, no, es que no es tu trabajo ese. Y no es tu trabajo es estar haciendo menos a los demás, no es tu trabajo estar fastidia a los demás. Pero ellos así lo ven, güey. Es como una manera de que para sobresalir es aplastar a los demás. Porque en esta sociedad se recompensa
a una persona que aplasta a sus iguales, hemos hecho un sistema que recompensa ese tipo de actitudes Es y la cultura de aspiración. que el ser empático con los demás, lejos de recompensarte, te, te, te quita de ese tipo de puestos de poder, porque la empresa no quiere a una persona que vea por el bien de los trabajadores como líder, porque no le conviene, güey, porque a una empresa le conviene más a alguien que los quiera explotar, que, que no se dé cuenta de que está del mismo lado. Ese es el problema, que lo hablábamos el otro día, que es la dialéctica del esclavo y el amo, y es la línea tan delgada que, que a veces ni siquiera el sueldo tiene que ver. Yo tengo algunos conocidos que los pusieron un puesto más arriba, pero ganan la misma cantidad que ganaban anteriormente. O sea, ni siquiera es el dinero, nada más es el hecho de sentirse más poderoso que los demás y por eso los aplastan. Oigan, hablando retomando un poquillo el tema de trabajos mierdas, bueno, la neta a mí me gusta, o sea, sí me considero un Diógenes de esta sociedad, porque me caga, realmente me caga mucho la sociedad en la que vivo, sus reglas, sus restricciones, sus sistemas, y siempre trato de ir en contra de todo lo que la sociedad quiere imponer, que tengas tal carro, tal casa, tal ropa de marca a la mierda, o sea, no, yo no voy a dejar que nadie me imponga la manera en la que yo quiero y decido vivir. Y por lo mismo me gusta andar en un trabajo, en otro, en otro, en otro. Bueno, ahorita ando en la tabla roca, pero la semana pasada andaba haciendo llamadas, encuestas por llamadas. Y entonces pasó algo, estaba bien bañado porque entrábamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. Bueno, les estaba diciendo que pues ando cambiando de trabajo en trabajo y la verdad me gusta, o sea, porque me gusta ver la experiencia de la gente ahí en ese tipo de trabajos a los que Nata llama mierda, este, escuchar su opinión. Creo que no hay manera de entender la situación social más que estar cerca así de esos trabajos o estar literalmente dentro de ellos. Entonces les decía que este último trabajo anterior que tuve era realizando encuestas por llamadas para un partido político. Entonces, trabajábamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde con 20 minutos de comida al día. Entonces, a las 12 del mediodía subíamos a comer y en esos 20 minutos te tenías que administrar, aunque no fueras administrador y en toda tu perra ya te hubieras administrado, ahí lo tenías que hacer. En 20 minutos comer, cagar, lo que fuera, hacer la llamada, arreglar los pendientes y bajarte de nuevo a responder llamadas. Entonces me pasó que bajo, llegué puntual y un vato llega 25 minutos después, o sea, se aventó 25 minutos. Se acerca el supervisor y le dice, ¿y tú de qué beneficios gozas? Y yo dentro de mí me puse a pensar, a la bestia, o sea, comer 25 minutos es gozar de un privilegio. Y dije, a la bestia, en ese sentido a mí me gustaría seguir siendo un salvaje, o sea, comer a gusto, cagar a gusto. Creo que comer y cagar son de los mejores placeres de la vida. Y entonces si en un trabajo no te permiten ni eso, pues ahora sí yo les puedo dar ese calificativo que dice Nata, de trabajos literalmente mierda, o sea, donde no puedes gozar ni disfrutar de tus necesidades más básicas. Hay un amigo, güey, que estaba hablando de eso, güey, que me contó, güey, que estaban, que una morra quería ir al baño, quería ir al baño, quería ir al baño y no le daban chance, güey. Se hizo el baño ahí, güey. O sea, imagínate, güey. Nata nos puede contar un poquito más de eso. ¿De qué oye? Se durmió Perdón. Nata. De la cacas, güey. De la Ah, chica sí, que se hizo el sí. baño. No, es que haz de cuenta que, o sea, la chava se sentía mal y, De la caca. o sea, traía chorrillo, traía diarrea. Entonces, haz de cuenta que le pregunto, ¿por qué no te quedaste en tu casa? No, pues es que el jefe me dijo que viniera a fuerzas. Entonces, pues la chava se tiró un Claro. pedillo y se le salió todo ahí, men. El jale, men. Y pues se fue a comprar un pantalón, pero pues, o sea, lo que tiene que pasar el empleado, nomás para, o sea, ella era gerente, y para quedar bien con el distrital, pues
tiene que hacer ese tipo de cosas. Entonces también es esa otra idea, ¿no? Entre más alto sea tu puesto, más responsabilidad tienes que tener y más fregado está tu trabajo. Javi ahorita mencionaba algo de por qué la gente que es igual que uno, jodido, apenas sube a un puesto de autoridad, por así decirlo, se vuelve mierda con la gente que es pues de su misma calaña. Y eso tiene una respuesta. Se hizo un estudio sociológico, psicológico respecto a eso y era para entender eh, ese fenómeno histórico social del movimiento nazi, como si realmente se ha producido tanta maldad en hombres tales. Entonces se hicieron este experimento de la cárcel de Stanford. Entonces a unos se les eligió según deliberadamente para ser reos y otros para ser los policías. Todos Sí, los que eran policías cuando les daban la orden de que pues ejecutaran a los otros y les hicieran pues cosas malas, ellos lo comenzaban a hacer al principio con cierta incertidumbre, con cierto temor, pero ya después lo hacían de una manera muy natural. Incluso ellos lo hacían ya como si encontraran cierto placer y satisfacción en ello. Y entonces al final lo que se descubrió en dicho estudio fue que el hombre, al momento de que se le delega una responsabilidad y hace lo que hace en nombre de esa responsabilidad, de ese cargo, se despersonaliza. Ya su acción no tiene una acción propia de su voluntad, sino que la hace simplemente porque se lo están ordenando y de esa manera él se deslinda de toda posible responsabilidad. Y eso era lo que pasaba con los soldados nazis. Les preguntaban, bueno, ¿y por qué lo hacías? Y ellos decían, bueno, porque yo solamente recibía órdenes. Y eso es lo que muchas veces pasa en puestos semejantes. A mí me ha pasado donde he andado trabajando con los guardias, no se diga. Los guardias ahí, siendo que son personas de barrio, que son jodidos como uno, saben la situación en la que uno vive porque ellos la comparten, están en ese lugar y en vez de que tiren paro, lo aprovechan para hacerte mierda. Y es por eso, o sea, porque están en un puesto, se les da una responsabilidad, una autoridad y lo aprovechan de esa manera, pues muy sádicamente para complacer o satisfacer esos deseos como que reprimidos. sí, güey, pero depende más, o sea, yo, güey, no me gusta, por ejemplo, elogiarme a mí mismo, pero estoy lejísimos, güey, de ser una buena persona, pero lejísimos, güey. Pero yo contando una anécdota, güey, voy a contar una anécdota. Yo en México, en Cuernavaca, administraba un bar, era gerente de un bar de aproximadamente, ¿qué te gusta, güey? Entre mujeres y hombres eran 25 empleados, más aparte llevaba la contabilidad de otros dos bares del mismo dueño, o sea que estaba al mando como de unas 30 personas aproximadamente, güey, ¿no? Porque el bar que yo administraba de fijo era el Fuerte. Y a mí mi patrón, y son cosas que siempre voy a recordar, güey, me decía que en donde les duele a los trabajadores es en su sueldo, güey. Por ejemplo, los meseros ganaban en aquel entonces, en aquellos años, el sueldo base de los meseros era de 100 pesos, güey, que era para el taxi, básicamente. En realidad ellos ganaban más por comisión sobre la venta, el 5% de la comisión de la venta, y aparte, pues sus propinas, Las ¿no? propinas, sí. Pero lo fuerte era lo de la comisión. Y había el que era mi mejor mesero, Charlie, era el mejor mesero, güey, pero él tenía un problema. Siempre llegaba tarde. Pero, güey, el horario era de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, no me jodas. ¿Sí me entiendes? A la verga. Charlie llegaba, el horario de Charlie, güey. El mío era más grande todavía el horario porque yo tenía que cerrar el libro de contabilidad, muchas cosas, ¿no? Pero sí era bien remunerado, la verdad. Incluso también para los meseros. Pero Charlie llegaba, por ejemplo, a las 5:40, 5:30, güey. Y a mí mi patrón me daba la indicación de quitarle su sueldo. Pero, güey, de quitarle su sueldo un miércoles que él no iba a ganar más que su sueldo y otros 100 pesos más porque eran días flojos.
yo no se lo podía quitar, güey. Y yo le hacía ver a Charlie y me funcionó. Eso sí, me tuvo que costar como 2 veces que lo hice. Pero yo le enseñaba a Charlie que en el libro de contabilidad cancelaba su sueldo y se lo pagaba de mi dinero. Le decía, no te puedo dejar sin dinero, güey, porque aparte Charlie era de mi edad, pero no te puedo dejar sin dinero, sin tu sueldo, pero tampoco yo puedo estar perdiendo, güey, porque yo te lo estoy pagando de mi dinero. Mira, Fernando me pidió que te lo cancelara. Y él entendió, güey, y por hacerme el paro de no perder dinero yo, empezó a llegar temprano. O sea, hay otros métodos. Mi patrón me regañaba y yo le decía, ¿cómo es posible que tú subas al bar, abraces a Charlie, pero por acá me estés diciendo que le quites su sueldo? Y él me decía, yo te pago a ti. Nunca se me olvida eso, güey. Él me decía, alguien tiene que ser el malo aquí y yo te pago para que lo seas tú, no yo. Güey, eso está cabrón, güey, porque yo tuve que luchar contra mi patrón en muchas ocasiones, que era una gran persona, la verdad. Tú dirás, ¿cómo le quería quitar su sueldo y era una gran persona? Pues son contrastes que tiene, güey, pero yo le debo mucho a esa persona. Y era un buen tipo, pero le gustaba tratar de mano dura a sus trabajadores de ese modo, pegándoles en el sueldo. Creo que eso, güey, es un abuso, güey, porque les estás pegando en algo que les duele muchísimo, que les afecta muchísimo, güey. Que tiene No, una... pues es la razón por la que van al jale, es la razón por la que se están desgastando y les pega donde, por lo Imagínate, que güey. van. Oye, de hecho se hizo una encuesta, un estudio en torno a eso. Por lo general solemos pensar que la motivación número uno de todo trabajador es el sueldo. Y no, esa es la motivación número dos en la lista. La motivación número uno del trabajador es el ambiente laboral. O sea, si en un lugar, o por muy bien que te paguen, pero si te tratan como la mierda, no decides estar ahí. Entonces, sí, o sea, son aspectillos que uno tiene que tener bien en claro. O sea, la motivación del dinero no es la primera. Oigan, es lo que les decía ahorita, que lo que me dijo el supervisor, que si no tenía un buen ambiente laboral, había fracasado como supervisor. Y la neta sí tiene mucho poder eso, porque, o sea, a los empleados más bajos les pagan 1,000 varos por semana. Y la neta está bien fregado el jale, o sea, es estar a gorro haciendo hamburguesas, ¿no? Pero yo llegué a escuchar comentarios de que no, pues hay un buen ambiente laboral aquí y aquí me quedo. O sea, a pesar de que estés ganando una misera, o sea, por un buen ambiente laboral la gente se queda. Entonces, sí tiene mucho sentido. Pero 1,000 pesos a la semana Hola, hola, es Y muy a la poco, ¿no? semana. Eso no hola. alcanza para mantener una familia, güey. No, claro que no, pero o sea, es en la mentalidad del trabajador, sí tiene sentido lo que dice Martín, que, o sea, uno va a buscar un ambiente laboral porque, o sea, de por sí vas a desgastarte parte de tu día, parte de tu vida, y aguantar todavía a un vato que tiene aires de grandeza. Que por cierto me recuerda mucho lo de la, la tesis que hacía Foucault, ¿no? De que el poder está en todos lados y que el individuo, no solamente el Estado, ejerce el poder en donde esté. Sí, güey, a mí cuando las personas forman parte del mismo grupo social y oprimen a sus semejantes, me causan, la verdad es que un profundo asco, güey, porque no sé cómo hayan caído en ese juego de estar oprimiendo a sus semejantes. Eso se me hace, o sea, lo peor que puede existir es a mi punto de vista, es alguien que forme parte de la clase obrera y se sienta de la clase alta. O sea, eso es lo que nos jode, porque yo hablaba el otro día de un ejemplo, güey, que miré en una nota de una persona a la que lo habían incinerado para no pagarle por un accidente laboral. Güey, yo hablaba de ese caso en específico, me mueve mucho porque los guardias, hubo muchísimas personas jodidas que participaron en hacerle esa maldad a otros jodidos, ¿sí me entiendes? O sea, no hay nada peor que pobres robándole a pobres. O, Sí. o sea, eso es algo que deberíamos luchar para erradicar y creo que eso lo único que se puede hacer es desde
desde el diálogo, tratar de cambiar la mente de las Oye, personas, Javi, muy difícil. y es que como tú dices, o sea, yo creo que, y creo que todos compartimos esa idea aquí de que cualquier trabajo dignifica al hombre, pero eso las personas no lo entienden, o sea, realmente no creo que las personas trabajen primeramente por gusto, lo hacen siempre y casi siempre por una necesidad, las necesidades primarias. Entonces creo que en ese sentido todos deberíamos de ser bien empáticos en respetar la labor de cada uno, tanto el que saca la mierda de los baños como el que administra un restaurante de lujo. Hoy me pasó algo, estamos trabajando ahorita en un hospital de mucho dinero acá, muy lujoso todo, entonces pues hoy tuvimos que entrar por el hospital y subir por las escaleras de ahí. Entonces estábamos esperando primero en el elevador. Entonces pues entramos con los pantalones llenos de mezcla, con el casco, con los chalecos, las botas industriales y pues es a lo mejor un aspecto feo que esa gente de ese mundo pues trata de evitar, no ver, ni siquiera tener contacto Ignorar. visual. Sí, ignorar, mejor dicho, esa es una buena palabra. Entonces ya estamos esperando a que el elevador se abriera y en eso venía una enfermera, pues traía su traje de enfermera y como que iba a usar el elevador. Entonces cuando nos ve, pues nos ve de arriba hacia abajo y hace una cara y mejor se regresa. Y yo volteo a ver a los que están conmigo y así como que agachan la cabeza. Pues sí, de alguna otra manera es como que una tipo humillación, Humillación, sí. como que no me voy a subir a ese elevador porque van ustedes. Y a la bestia, eso es donde a mí sí me jode bien machín, pues uno de ellos es mi cuñado y el otro es su carnal y es como que no mames, o sea, che morra pendeja, o sea, quisiera que dialogara conmigo para que vea que la pendeja es ella, y es eso, o sea, cómo te juzgan por lo que traes encima, Pero date sí, cuenta cómo a través de esas actitudes, piensan que, o sea, ese tipo de personas piensan que pueden salir del grupo en el que pues, al que están todos pertenecen, juntos. sí. Sí, o sea, y cómo el sistema mismo premia ese tipo de actitudes, haciéndolos aspirar a pues, un grupo al que probablemente, muy probablemente nunca van a pertenecer, ¿no? Seguro que no. Siempre. Ah, Y, y, y eso que decías tú, Arturo, de que, como intentando ignorar la realidad de las cosas, eso me recuerda, ya con esto yo termino, a lo que contaba Bauman. Era una explicación muy brillante para mí de parte de él. Él decía, pongamos de ejemplo a la empresa Apple. Dice, pues todos vemos salir de la empresa todos los días un camión que lleva los dispositivos nuevos dispuestos a ser mostrados en los mejores aparadores de las mejores tiendas comerciales. Entonces dice, toda la publicidad se centra en que el posible comprador o el comprador potencial vea solamente ese camión, pero nos hacen ignorar el otro camión que sale también de la misma empresa, la pero esclavitud. que lleva los desechos, los desperdicios que se utilizaron de materia para crear esos artefactos. Sí, lo mismo sucede con la realidad social que vivimos. Vemos solamente un aspecto de ella, pero no vemos el otro aspecto. Esa gente que no tiene trabajo o que tiene trabajo, pero que su trabajo es literalmente sacar la mierda con las manos y comer con esas manos llenas de mierda el pan de cada día. Y nosotros pues vemos los tenis Nike, vemos las ropa Adidas, vemos los centros comerciales chidos, los restaurantes chidos, pero ignoramos cuando estamos comiendo dentro de ellos al niño que está afuera o a la mamá pidiendo una moneda. Nos ponemos tristes porque no tenemos los nuevos Adidas, pero no pensamos en el niño que tiene unos zapatos que ya le aprietan. Y es esa la realidad que dice Bauman, que ignoramos o que tratamos de ignorar para no sentir que nosotros también somos parte de esa mierda. Fuerte. Sí, Muy man. fuerte, güey, la neta. Sí, está zarro. Pregunta, Pregunta, a ver. em, ¿qué, ustedes qué catalogan como explotación laboral o de los trabajadores? ¿Qué significa eso?
Yo creo que explotación, es cuando el salario o la recompensa no corresponde proporcionalmente a pues, la cantidad de trabajo, la cantidad de pues, esfuerzo o de incluso pues, tiempo que se le dedica. O sea, cuando, bueno, es algo, es un pensamiento muy marxista, ¿no? El tema de la plusvalía, ¿no? Que pues, realmente la utilidad no pertenece completamente al patrón, sino también debería pertenecer al trabajador. Para mí, siendo muy, ahora sí que un poco chairo, pues eso sería, cuando no corresponde proporcionalmente y siento que hay explotación por todos lados. A lo mejor, últimamente, en los últimos tiempos, hemos reducido, esa visión de explotación a los trabajos mierdas, como dice Nata, pero siento que existe en todos lados, siento que existe en las corporaciones, siento que existe incluso en la persona de la oficina que está con clima, que está con una silla relativamente cómoda. Sí. Para mí, pues es todo eso. Para mí, siguiendo Arturo, explotación laboral es cuando una persona hace el 100% del trabajo y se lleva el 1% de ganancia. Y es que ni siquiera es ganancia, simplemente es lo que, o sea, se le ve como un gasto más, como un activo más, pero no, o sea, se le ve como un recurso más, casi casi como si fuera una máquina, pero no como una persona que tiene necesidades y tiene aspiraciones. Siento que la explotación es, pues, esa actitud de deshumanizar a tu trabajador, que Sí. también quiere más como tú, que a lo mejor también quiere, pues, si rindió más, pues un poquito más de sueldo, ¿no? Simón. Sí, yo estoy, o sea, lo que dijo Martín, o sea, me parece que es una definición más completa. Eh, ¿Damos conclusiones, tíos, o qué onda? Simón. Sale, pues yo considero que pues todo esto es un tema pues muy general, ¿no? En los que, como decía Martín ahorita, todos participamos desde que ignoramos a la persona necesitada que realmente está trabajando, eh, hasta pues el empresario, ¿no? Cómo se comporta. Y sí creo que hay muchos problemas en los que nosotros mismos participamos. Yo a modo de conclusión, dos memes. El primero, llega el empleado a su trabajo y ve a su jefe llegando en un Lamborghini nuevo y lo elogia y lo felicita y el jefe le dice, trabaja duro, Juan, para que el siguiente año me pueda comprar otro. Ese es el primer meme. Entonces el segundo meme es el que dice, no tenía depresión, tenía capitalismo. Entonces, como incluso el trabajo o el sistema te impone unas cosas que son inhumanas, o sea, que son deseos que exceden lo más básico del hombre y que incluso el desear unos tenis y no tenerlos nos puede producir depresión. Entonces, cuídense a los que escuchen este podcast de esas mierdas. Si no quieren andarme pagando una consulta, mejor no deseen nada. Bueno, yo como conclusión siento que tengo un grave problema con esto que les digo, que estoy chingue chingue de la aspiración. Siento que todo este sistema está construido pues, sobre una base de egoísmo que nos limita a ver, así como decía Martín, a los de abajo, nos limita a sufrir lo que sufren y pues nos hace ignorar a esas personas, ¿no? Cuando nos concentramos en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia necesidad de ser clase media, de no pertenecer a ese grupo que está segregado, pues, que está marginalizado, es el primer y más grande impedimento para generar un cambio social. Siento que el sistema mismo nos está recompensando por ignorar a esas personas, por ignorar esas situaciones, por invisibilizarlas y nos hace creer a nosotros que, pues, que probablemente a lo mejor con educación, con la chingada, eso, podamos tener un trabajo un poquito mejor, nos hace creer que sí podemos aspirar a ser como esas personas que pues explotan, cuando realmente, pues no, siempre vamos a ser esclavos, aunque estemos en un puesto de oficina con clima y comodidades y una hora para jugar si queremos, ¿no? Entonces, siento que esa es mi bronca más grande, ¿no? La cultura del egoísmo y de la aspiración que pues nos hace querer siempre tener más y más y más, sin considerar un chingo de factores, sin considerar que para que haya
ricos de tal grado, necesita haber millones de pobres. Y un dato ahí, que pues si toda la población del mundo quisiera vivir como vive un americano promedio, se necesitarían más de 10 veces los recursos del planeta Tierra. Entonces, pues no, o sea, es insostenible. Siento que esa es mi conclusión. Sí, yo también voy por esa misma línea de que mencionaban anteriormente, que el trabajo es, la explotación laboral consiste en que una persona trabaje para sobrevivir en lugar de para vivir, o sea, que con que no le alcance para sus necesidades básicas, creo que entra como explotación o esclavitud moderna, como lo queramos ver. Y creo que todo eso tiene que ver también con lo que mencionaba Arturo, de que vivimos en un sistema aspiracional que nos han vendido la idea de la meritocracia, nos falta idea de la meritocracia, que nos hace dejar de ver o nos impide ver la realidad. Hay personas que no tienen idea de que nunca van a poder salir del hoyo, aunque estén luchando y luchando. Yo hablaba de que hay miles de madres en México que diario arreglan a sus hijos y les dicen vete a estudiar con la esperanza de que ese estudio les va a generar salir del estrato social donde viven, pero desgraciadamente esos niños no tienen la oportunidad de salir con el puro hecho de estudiar. Se requiere más porque vivimos en un sistema bastante desigual. Entonces, creo que tenemos que empezar a luchar por cambiarlo. Y pues como decía Marx, la peor lucha es la que no se empieza. Entonces, yo creo que debemos empezar a intentar cambiar la mente de las personas para que se den cuenta de que no es normal que estén viviendo bajo esa opresión, bajo esa esclavitud moderna. Entonces, porque las personas ya han normalizado eso, la pobreza se ha normalizado, la pobreza extrema y la desigualdad se ha Sí, no, normalizado, y ese es el verdadero problema, normalizar ese tipo de conductas. No es normal que una persona trabaje 14 horas y no le alcance para vivir. No debería ser normal y no debemos normalizarlo. Entonces, creo que ese es un trabajo de todos. tampoco es normal un Bill Gates ni un Jeff Tampoco. Bezos. Eso es asqueroso. O sea, eso Ni todavía. siquiera es justo, ni es ético. No es ético ser billonario. No, claro, pero pero vivimos en un sistema que está hecho para eso, o sea, que Y con beneficia base en esa aspiración. y nos lo venden como si estuviera al alcance de todos, ¿no? Todos pueden crear mañana una empresa que tumbe a Bimbo o a Coca-Cola, Así piensan los gringos. Son la mamada. pero no De es. hecho. ¿Tu conclusión, Alegría? Bueno, pues yo en conclusión podría decir que como se empezó la charla, simplemente el trabajo dignifica al hombre y ya lo demás, que el sueldo no alcanza, que explotación, estos son, digamos, ramas que, que son muy debatibles, hasta relativos, pero que durante toda la charla he visto, estaba escuchando que por eso que el sueldo no alcanza y que eso también tiene que ser pues debatible. ¿Por qué el sueldo no alcanza? ¿Por qué la gente que está abajo igual maltrata a los que están en su mismo estatus? Que yo veo que eso es algo más personal que algo del sistema, y que gente mala hay por todo lado, arriba, abajo, en todo lado, así que yo no lo veo como que alguien siempre, los de arriba, los empresarios, todo eso explotan y los de abajo son los oprimidos, porque abajo igual se oprimen y tienen maldad los de abajo, así que no veo yo una, una pelea así, pero yendo al principio, solo me puedo quedar con que el trabajo dignifica al hombre, porque lo demás es muy, muy, muy debatible. Eso no.